están para saber qué va a pasar con los jubilados a partir del mes de marzo. ¿Cómo queda la ley de movilidad jubilatoria a partir de marzo? Silvia, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola Vivi, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy están todo el bien, equipo? Buenas muy tardes. bien, muy bien. Bueno, tenemos cuál es la última versión del proyecto. El proyecto de ley Ómnibus ya había incluido un capítulo referido a la movilidad de las jubilaciones que concretamente preveía la eliminación de la fórmula actual Sí. y pedía al Congreso que le delegara al Poder Ejecutivo atribuciones para hacer un nuevo sistema y por decreto, sin pasar por el Congreso, y que mientras tanto, bueno, iba a haber aumentos de forma discrecional sin fijar ningún criterio. Ujú. Ese artículo, ese capítulo referido a movilidad jubilatoria fue obviamente materia de negociación porque desde algunos sectores políticos dijeron, bueno, esto así es invotable, por lo menos queremos algunas precisiones o algunos criterios de qué va a ocurrir con las jubilaciones. ¿Qué pasó entonces? Bueno, la versión ya modificada del proyecto Sí. que se conoció ayer incluyó algo muy diferente y lo que propone concretamente es que a partir de abril las jubilaciones y pensiones se vayan actualizando por inflación. Mensualmente, todos los meses tendrían un reajuste siguiendo la inflación, el índice de precios al consumidor del INDEC, Sí. dice el proyecto, siguiendo el último dato que se conozca, y eso haría que en abril, porque, y acá está el problema que ahora te voy a comentar después, desde abril sería la aplicación de este índice y en ese mes se tomaría la inflación del mes de febrero. No puede ser Porque cuando retroactivo, digo, comienza. porque ya con la inflación que tuvimos en diciembre, los jubilados pierden. Bueno, ese es el punto. ¿Qué va a pasar mientras tanto? Porque hasta que lleguemos a abril se está perdiendo muchísimo poder Claro. adquisitivo que se suma a las caídas y a las pérdidas tremendas que ya hubo en los últimos años. Bueno, lo que dice el proyecto es que en marzo, en el mes de marzo, se va a aplicar la ley de movilidad que está vigente. Esta misma ley que les está Sí. haciendo perder un montón de poder adquisitivo a los jubilados. Eso, la verdad que ya sería muy perjudicial porque profundizaría esta pérdida de poder de compra. Se estima, todavía faltan datos para saber cuánto daría ese incremento, de Ujú. cuánto sería ese porcentaje. Pero ayer ya estuve haciendo algunas averiguaciones Sí, un con gente que aproximado, sabe de este Silvia, a ver, tema. como para... Claro, un aproximado que, digo, depende obviamente de cuánto sería la evolución de los salarios de los últimos meses, datos que todavía no están, pero estiman que sería de alrededor de 30%. Ujú. Y para que te des una idea del desequilibrio, del desfase que hay, la inflación estimada para este trimestre que estamos transitando, enero-marzo, sería del 70%. Queda La muy inflación atrás, solo del muy cuarto atrás. trimestre de 2023 fue de casi 54. A ver si la tenemos a Silvia o la perdimos, ¿eh? Ahí se quedó congelada. Bueno, vamos a tratar de recuperarla. Siempre quedan atrás y siempre quedan desfasados los jubilados. Ese fue el Siempre. reclamo fundamental de la Unión Cívica Radical, que Claro. es uno de los dos puntos más sensibles, ¿no? Decíamos retenciones antes Sí. y ahora jubilaciones. No convalidan que recién se tome la nueva fórmula, en realidad, Claro. indexación vía inflación a partir de abril, y que no se haga un bono de compensación, no se empiece a aplicar a partir de enero, con estos 25,5 de diciembre, más de 20 o 21 en enero, seguramente muy similar el número en febrero. Fíjense, son 3 meses con casi un 60%, 70% de inflación, decía Silvia, ¿no? Claro, Y no hay una claro. compensación para los jubilados, que siempre son, lamentablemente en la Argentina, la variable de De ajuste. todos los gobiernos, los más olvidados. Habló de Loredo. Exactamente. Bueno, el otro punto sensible, lo decíamos, las retenciones. Atención, el radicalismo no acompaña la modificación en retenciones. Reunión clave entre el titular del bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Bullaro. Y este es el mensaje: no vamos a acompañar el aumento de las retenciones que pretende llevar adelante el gobierno nacional. Me reuní con el gobernador de Santa Fe para analizar los cambios en la ley Ómnibus. Su presencia y su defensa por el interior productivo fue determinante para lograr que se retraigan iniciativas contra el potencial de los biocombustibles y las economías regionales. Hace un balance de Loredo sobre el paso de la última gestión de Alberto Fernández, que dejó destrucción,
Pero atención con esta frase, no lo vamos a lograr repitiendo los errores del pasado. Logramos un avance mejorando las condiciones de las economías regionales a partir de retenciones cero, pero aumentar retenciones en los granos implica aumentar la presión sobre un sector que hoy necesitamos que produzcamos más y no menos. ¿A qué hace referencia Rodrigo Loredo? Por ejemplo, al aumento de las retenciones en maíz y girasol al 15%, la soja del 31 al 33%. No obstante ello, ¿cuál había sido la variable de ajuste? El oficialismo en estas modificaciones, los últimos 100 cambios de la ley, había quitado las retenciones a economías regionales, 36 productos de economías regionales, no así aumentando productos sensibles, maíz, girasol y la soja. Estamos hablando de la zona núcleo, gobernada justamente por el radicalismo, en especial en la provincia de Santa Fe. Pero, ¿por qué es importante este mensaje? Porque a las 6 de la tarde, lo decíamos, comienza el plenario de comisiones y el radicalismo condiciona con 34 diputados. Son 34 diputados fundamentales para La Libertad Avanza, para que avance justamente la ley ómnibus. ¿Esto qué significa? Algo lo anticipó Delphi. Podría llegar a haber 3 dictámenes hoy, es decir, una disidencia de parte del radicalismo. Hacemos coalición federal, el espacio liderado por Miguel Ángel Pichetto, algunos ex-PRO y la coalición cívica. ¿Y qué sucede con el PRO? Se suma al dictamen de La Libertad Avanza del oficialismo, pone algún tipo de reparo. ¿Quién se ve beneficiado con todo esto, que haya 3 dictámenes? Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque tiene 102 diputados. Puede imponer su dictamen, que primero se debata en el recinto el jueves o el sábado, el dictamen de la primera minoría, en este caso el exoficialismo. ¿Y qué sucede? Si, por ejemplo, La Libertad Avanza no acompaña el dictamen del radicalismo, ¿cómo va a ser para que el radicalismo después, en orden de prelación, en tercera oportunidad, acompañe el propio de Libertad Avanza? Hay una complicación muy importante. Ya vimos el tono con el que habló Javier Milei al regresar de Davos. No hay tiempo, además de no hay plata. Veremos. Si no, más ajuste. Más ajuste para las provincias. Si no, va a ser peor. Bueno, como verán, hay mucho para seguir desarrollando al regreso de esta brevísima pausa. Yo estaba repasando, vamos a estar hablando con Roberto Kachanowski, vamos a recuperar seguramente el contacto con Silvia para seguir hablando de jubilaciones. Cristian Martín, nuestro corresponsal en Europa, más economía con Luis Palma Cané. Vamos a hablar, este tema me encanta. ¿Descansan en vacaciones Corso y Lourdes Marchese cuando se van? ¿Logran desconectarse? ¿Logran descansar? No. ¿O no? No. Una única vez hice el ejercicio, nos fuimos a un campo 48 horas y pedí exclusivamente que me guardaran en el celular. Tenés un problema. Pero el problema, ¿sabes cuál fue? Cuando saliste. Cuando terminé, el teléfono estaba explotado. Es contraproducente. Entonces, es contraproducente. Todo lo que descansaste te después lo perdés en el una lunes. hora. ¿Vos, Lourdes, lográs Yo desconectar? trato de desconectarme. Hace años no lo podía hacer y de acá, de 5 años para adelante, tomé la determinación de que si me tomo vacaciones, tengo que desconectarme. Tengo que tratar de no estar en las redes. A lo sumo, dedico 1 hora del día, no sé, en el hotel o en la playa. El problema es la profesión que tenemos. Para ver. Difícil. Pero trato de... ¿Sabes cuándo me pasó que dije tengo que estar desconectada? Cuando falleció Débora Pérez Bolvin. Yo estaba de vacaciones en una playa paradisíaca y me veo por Twitter había la noticia. Fue terrible. Y desde ahí quedaste conectada. Dije, no puedo porque ¿para qué estoy enganchar? descansando, ¿para qué me voy a angustiar? Bueno, Analía Tarasiewicz es psicóloga de trabajo y vamos a hablar de ella, si efectivamente logramos o no desconectar en vacaciones, si no podemos que nos dé algunos tips para poder hacerlo, porque son pocos días y el año después es larguísimo, así que hay que tratar de desconectar. Pausa muy breve y ya estamos de regreso.